leer este versículo. Es una broma, por si acaso. Desde el versículo 9. Daniel capítulo 7. ¿Recuerden quién era Daniel? Daniel inicialmente era un joven, y como todo joven, envejece. Cuando llega a Babilonia, desde Judá, en cautiverio, tendría aproximadamente unos 15 años, ¿ya? Cuando Nabucodonosor tiene que interpretar de los sueños, los primeros sueños, quizás tenga 18, 19 años, pero ahora estamos frente a un Daniel que tiene cerca de 60 años. Ya no es tan joven, ¿ya? Y entonces este hombre ya mayor tiene un sueño, y la parte del sueño, acuérdense de nuevo, Daniel era de Judá, fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor, fue puesto como uno de los ministros principales finalmente del rey de Babilonia, y tuvo mucho poder y autoridad estando en Babilonia. Llegó a ser de los principales en Babilonia. Dice el versículo 9: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego y miles de millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Algunos autores dicen que esto se refiere al juicio del gran trono blanco. Otros dicen que se refiere al juicio previo de la entrada del milenio. Lo que más relevante es, para mi perspectiva, es que tenemos a Judá, que tenía el rey David, y después hijos, y generación tras generación, los hijos de David gobernaban, pero fueron eliminados porque viene Nabucodonosor y se instala un nuevo rey. Y son entonces, como muy bien Greg dijo, fueron llevados cautivos y estaban en una situación de cautividad. Ya los hijos de David no gobiernan. Ya el trono ha pasado a otros. Y en este caso, el descendiente de Nabucodonosor. Entonces, Daniel está teniendo esta misión y se encuentra que quien está en el gobierno realmente y que está sentado en el trono es este anciano de muchos días. ¿Y quién es este anciano de muchos días? Si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar que el hijo de hombre, viene, se acerca a este anciano de muchos días, y ese que viene, se acerca al anciano de muchos días, es el Mesías. Y entonces el anciano de muchos días sería Dios Padre. ¿Ya? Entonces, fíjense en la imagen. Tenemos que pensar esto, hermanos. Daniel, un hombre judío, está teniendo esta visión. Y este hombre judío no está siendo gobernado por los hijos de David. Y la promesa que él tenía en su corazón, que un descendiente de David iba a gobernar sobre la tierra, el Mesías, sobre todo. Y entonces viene esta visión y se le muestra a Daniel, y entonces ve a Dios en su trono. Y fíjense qué sale del trono de Dios. ¿Qué sale del trono de Dios? Un río de fuego.
Y Apocalipsis 22, ¿qué sale del trono de Dios? ¿Quién recuerda? Versículo 1 de Apocalipsis 22. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién está observando esto? Daniel. ¿Qué está observando? Está observando de cómo las bestias hacen y deshacen con el mundo. Y hay una bestia principal. Y fíjense, esta bestia principal es rebelde. Se levanta inclusive contra Dios, y contra su pueblo, y contra el ungido. Esta bestia es despedazada, dice el versículo, la porción posteriormente. Pero Dios está en el trono. Y de este trono sale un río de fuego. Pero en Apocalipsis dice que sale un río de agua cristalina. ¿Es fuego o aguas cristalinas? Lo voy a decir de otra manera. Para que aquel que se acerque al trono confiando en aquel que está sentado en el trono es un trono que produce aguas cristalinas. Para aquel que se rebela contra aquel que está sentado en el trono, para aquel que no se somete a aquel que está sentado en el trono y no le cree, sino que le rechaza y se establece como enemigo del que está sentado en el trono, es un río de fuego. Pero es el mismo río. No son dos ríos diferentes. Depende de que, básicamente lo voy a decir así, el río que sale delante del trono de Dios o el mismo trono de Dios revela lo que hay en tu corazón. Si es rebeldía, entonces el fuego aparece. Si en tu corazón hay confianza y fe en aquel que está sentado en el trono, el río se convierte en agua de vida. No es que sean dos ríos diferentes. Es como tú te acercas a el trono. Porque el trono que está acá, podemos llamarlo el trono de gracia o el trono de juicio. Pero es el mismo trono. No son dos tronos distintos. ¿De qué depende? Como tú te acercas al que está sentado en el trono. Tú puedes tener la actitud de la bestia, de estas bestias, que se rebelan contra aquel que está sentado en el trono. Por eso se describe como río de fuego. O puedes tener la actitud de las personas que ya han salido del periodo de la gran tribulación en Apocalipsis y que ven a Dios como aquel redentor y salvador, aquel que los rescata del medio de la prueba y de todo. Entonces pasa a ser esta agua cristalina. E insisto, no es que sean dos ríos. Lo que pasa es que el trono revela lo que hay en tu corazón. ¿Verdad? No que sean distintos. Lo interesante acá, ya expliqué lo que de su presencia brotaba un torrente de fuego, un río de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Por los números que dice, es básicamente sería la población del mundo. Entonces tenemos que entenderlo el mundo entero. Ahora somos miles de millones. ¿Ya? En esa época eran quizás cientos de millones, pero no miles de millones. Pero la idea era, básicamente, es todo el mundo sirve al Dios que está, al anciano de Dios. No hay nadie que no le sirva. No hay nadie que no sea siervo de él. Aunque hay algunos siervos, comillas,
rebeldes. Acá dice el texto, al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Siempre recuerdo a un predicador que decía, hablando de Apocalipsis, cuando los libros sean abiertos, los libros de tu vida serán abiertos, tu vida será abierta. Y él también decía, el libro que será abierto también será la Biblia. Estaba escrito, lo aprendiste, lo supiste. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo ha sido el libro que has escrito? ¿Cómo estás escribiendo el libro? Algunos, los pequeños, están comenzando sin saber que están escribiendo su libro. Tampoco sabemos cuánto dura el libro. Tenemos tristes noticias de niños que fallecen muy temprano. Ese libro fue pequeño. Adolescentes, libros. O no tan adolescentes, 20 y tantos años, 30 y tantos, 50 y tantos. Pero no vamos a pasar, o quizás más de alguno llegará. Pasamos los 90, rotando los 100. Pero si tú piensas en los que partieron antes, tu padre, tu madre, tú finalmente puedes decir que breve fue su vida. Bueno, el libro de tu vida va a ser abierto porque tu vida va a ser revisada. Y simplemente es esto. ¿Hubo rebeldía o hubo confianza? Y algo interesante, cuando tú asumes que Dios ha sido fiel contigo y que esa fidelidad Dios la ha revelado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, su Hijo, cuando tú asumes la gran fidelidad de Dios para contigo, fidelidad que no mereces, pero sin embargo que Dios te la ha dado. Cuando tú piensas, cuando tú te apropias de la fidelidad de Dios para contigo, la consecuencia natural y lógica de aquella fidelidad de Dios para contigo es que de tu corazón brote fidelidad. Y eso es fe. Fe es responder a la fidelidad de Dios. Fe es responder apasionadamente ante aquella gran fidelidad de nuestro Dios. El libro va a estar escrito. Mira, se apasionó por mis promesas. La fidelidad de Dios hizo algo en ti o no ha hecho nada en ti. Esa es la pregunta. La fidelidad de Dios se ha impreso en tu vida, se ha escrito en tu libro. Si la fidelidad de Dios está escrita en tu libro, en el libro de tu vida, puedes acercarte libremente ante el trono de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije, y el río de fuego se transforma en un río de aguas cristalinas. Fíjate, yo me quedé, versículo 11, me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Algunos plantean que este cuerno es el anticristo y que va a ser insolente. Pero el anticristo solamente resume el corazón, nuestro corazón, como que agarrara todos nuestros corazones y nos mostrara cuán rebelde hemos sido delante de Dios. Y Él toma lo peor de nosotros y lo plasma en un discurso de rebelión contra Dios, de insolencia contra Dios. Es cierto, cuando hablamos de un rey, hablamos del reino. La medida del reino está dado por el rey. Interesante, lo voy a decir de otra manera. La medida de mi país está dado por el presidente que tengo. La medida de este país está dado por los presidentes que ha tenido. La medida de este reino, de esta bestia,
está dada por el cuerpo. Y fíjense bien, la bestia se denomina tal porque se opone a lo que viene después, aquel hijo de hombre. Acá en esta versión dice, se me perdió el versículo, alguien con aspecto humano. Alguien con aspecto humano se contrapone a la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia quiso dominar sobre el mundo, siendo insolente contra aquel que está sentado en el trono. Se va a llamar bestia a todo sistema de gobierno que no se someta al Señor Jesús. Entonces, en estricto rigor, nosotros en este mundo, en este país, y en mi país, y en el país de tu origen, aunque gobierne una buena persona, en realidad quien gobierna es la bestia. ¿Hasta cuándo va a dejar de gobernar la bestia? Hasta que el Mesías se siente en el trono a gobernar. Pero todo candidato que venga, no importando el que sea, es representante de la bestia. Y cuando aparezca el anticristo, va a tomar y resumir todas las características de todas las insolencias de nuestro corazón y va a armar un discurso que nos va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque cuando, y aquí en mi crítica de mí mismo, cuando yo encuentro un candidato que estoy de acuerdo con él, en realidad está resumiendo mi corazón rebelde. Porque el único candidato que hemos de tener es Cristo. Y el candidato ese, el que sea, si no está sometido a Cristo, es parte de la bestia. Ok. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el pueblo. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Fíjense, el fuego ardiente, el río de fuego, era para la bestia. Pero es el mismo río de agua cristalina para aquel que se acerca en humildad y confianza en aquel que está sentado en el trono. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque la dejaron vivir por algún tiempo. En esta visión nocturna vi que a alguien con aspecto humano, otra versión dice hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. ¿Por qué se le dio? Porque a él le pertenecía. ¿Quién es ese hijo de hombre? Es el Mesías, el Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo? El Señor Jesucristo le dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, refiriéndose a sí mismo. Este era un texto archiconocido en el tiempo del Señor Jesús, porque se entendía claramente que era un texto profético que hablaba del Mesías. Ahora, fíjense, hermanos, para que se presentara este Hijo de Hombre delante del trono, tenía que ser hombre. No podía ser de otra manera. Entonces, para presentarse delante del trono de Dios, tenía que tomar forma humana, tener semejanza nuestra. Y tenía que vencer a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Principalmente el diablo. ¿Seguido con cuál? Con el pecado. ¿Y qué más? Y por supuesto, la muerte. Cuando se presenta delante del trono, es porque ha vencido a los enemigos, al pecado,
la muerte y Satanás, y como consecuencia natural y lógica a todos los que están siendo gobernados por Satanás. Y aquí una frase que me gusta mucho decir. Esto ya fue, pero todavía no. ¿Cómo eso de que esto ya fue? Sí, porque Cristo ya reina. Ya es rey. Ya venció sobre Satanás, ya venció sobre el pecado, ya venció sobre la muerte. Y nosotros somos de parte de Él. Ya somos vencedores. Esto ya ocurrió. Pero todavía no. ¿Cómo que todavía no? Sí, porque en algún minuto el Cristo, el vencedor, el Mesías, se va a sentar sobre el trono del Padre, de David, y va a gobernar desde Jerusalén. Y va a gobernar sobre esta tierra. Por eso esto ya ocurrió, pero todavía no. Y esta es una de las formas de mirar las profecías, particularmente en las que tienen que ver con el Mesías triunfante. El Cristo ya venció, es un hecho. Nuestros pecados han sido perdonados, tenemos entrada al cielo. Podemos decir que Dios es nuestro Padre, el trono es trono de gracia y el río es río de agua viva, que somos sanados cuando Él habla y nos da esperanza, consuelo, gozo. Pero todavía no. ¿Cómo todavía no? No, todavía no se ha sentado como promete las Escrituras para gobernar desde Jerusalén. O ya sí, pero todavía no. ¿Cómo entra este hombre que se le da toda autoridad? Entra ante el trono con su propia sangre. Porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y lo hizo. Y marca el camino para llegar al trono de la gracia de Dios. La sangre del Hijo de Dios. Dios es nuestro Dios, Dios humilde. Dios es nuestro Dios, Dios humilde, que envía a su Hijo a dar su vida por nosotros. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo por nosotros. Pero Dios es Dios victorioso, que no dejó a su Hijo en la cruz ni en la tumba, sino que lo levantó de entre los muertos. Dios es un Dios que promete y que cumple sus promesas. Así como prometió que iba a venir su Hijo a dar su vida y a resucitar, así de igual manera Él vendrá a gobernar sobre el mundo. Dios es Dios que promete, Dios que cumple sus promesas. Y aquí algo que termino diciendo. En la cruz de Cristo, en el hecho de la muerte y de resurrección de Cristo, están contenidas todas las promesas de Dios necesarias para tu vida. No importa la promesa de Dios que tú necesitas. En la cruz de Cristo, cuando me refiero a la cruz de Cristo, me refiero a en la muerte y resurrección. Si necesitas ánimo, en la muerte y resurrección de Cristo está la respuesta. Si necesitas esperanza, en la muerte y resurrección de Cristo está la respuesta. Si necesitas levantarte porque estás caído, en la muerte y resurrección de Cristo está la respuesta. Si necesitas respecto a tus hijos esperanza para que se acerquen al Señor, en la muerte y resurrección de Cristo está la respuesta. Porque a aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará las otras cosas? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos trae esperanza, consuelo y ánimo. Gracias porque tú eres un Dios que promete, un Dios que cumple sus promesas. Y lo hiciste en el pasado y lo vas a hacer en el presente y lo vas a hacer en el futuro. Gracias porque tú eres Dios que está sentado en el trono
y que gobiernas. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque has dado toda autoridad, todo poder, todo dominio a tu Hijo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.